convocatoria me impacta un poco y a su vez me enorgullece. Hace mucho tiempo, ¿cierto?, que Camila me perseguía, literalmente hablando, ¿cierto?, para que pudiera yo conversar algún tema con ustedes. Vimos varios temas, algunos bastante sofisticados, gente que en verdad habla mucho de esos temas, y yo le propuse a Camila hablar un tema de que me parece de suyo importante, que está relacionado con las ampliaciones de las viviendas y toda la problemática legal que eso acarrea, sobre todo pensando un poco en la imaginación del chileno, que siempre quiere ampliar su vivienda, le crece la familia, en el caso de la pandemia, ¿cierto?, se ve la necesidad de construir una habitación para una oficina, quizás para una empleada de servicio doméstico, y todo eso desemboca en una serie de inconvenientes por cuanto a nivel general, tanto de abogados como arquitectos, no se está al tanto de las implicancias del mismo. Y de eso un poco vamos a hablar. Y previo a eso, ¿cierto?, la primera pregunta que a uno le surge cuando habla de estos temas es, bueno, pero ¿qué es estar en regla y qué es no estar en regla en materia de construcción? Esto no es una charla de temas de construcción, pero ustedes comprenderán, me imagino que gran parte son abogados o arquitectos los que están presentes, que el estar en regla significa, por cierto, construir de acorde a las normas urbanísticas, ¿cierto?, que tanto la normativa legal como la normativa técnica, hablo de la ley de construcción, la ordenanza, el plan regulador en caso fuera pertinente, a mí me permite construir algo bajo ciertos cánones. Y para eso, un breve resumen, ¿cierto?, hay documentos que son fundantes, que todo arquitecto e incluso un abogado que se dedica a esto debe conocer, como por ejemplo el certificado de informes previos, que en castellano simple a mí me dice lo que yo puedo hacer y no puedo hacer en un determinado espacio físico. Dicho eso, ¿cierto?, en general, la constructora, cuando inicia una construcción, respeta este tipo de normas y si no la respeta, lo que va a suceder es que simplemente la Dirección de Obras Municipales no va a recibir la obra. En general, yo diría que, salvo alguna excepción honrosa que dan para otra charla quizá, se construye de acuerdo a norma. Pero el problema viene dado cuando ya el comprador de esta vivienda, ya sea una vivienda aislada o una vivienda dentro de un contexto de una copropiedad inmobiliaria, se pone, comillas, creativo y amplía su vivienda, olvidando tanto el dueño de la obra como el constructor, el arquitecto o el maestro que está a cargo de la misma, que igualmente, ¿cierto?, en materia urbanística existen una serie de condiciones que deben ser cumplidas para construir acorde a norma. Y en ese caso, ¿cierto?, estaremos en presencia de un permiso de obra mayor, de un permiso de obra menor y de una recepción de las obras. En general, la gente, cuando uno toca este tema, lo primero que le viene a la mente, ¿cierto?, es la famosa ley del mono. Y en este caso yo no voy a hablar de la ley del mono, simplemente voy a hacer mención para los que no sepan que la ley del mono no es ni más ni menos que un procedimiento simplificado para poner en regla, ¿cierto?, una casa. Y hay que cumplir con una serie de requisitos, ¿cierto?, para poder obtener un permiso de edificación, ¿cierto?, y al mismo tiempo una recepción. No todas las propiedades, por cierto, pueden ser susceptibles de realizar por la ley del mono. Hay una determinada exigencia en relación con los metros cuadrados, en relación con el valor de la vivienda, y esta ley del mono es bien curiosa porque recibe el nombre de mono porque se hace un mono, un dibujo en cierta parte del procedimiento, y no es que exista una sola ley del mono. Yo creo que la ley del mono, entre comillas, es como el ave fénix, porque muere en determinado tiempo, después renace de acuerdo a las necesidades que se vayan dando a nivel urbanístico, y también porque genera un ingreso en arcas municipales, porque hay que pagar permisos por eso. Pero yo los quiero en esta ocasión invitar a que reflexionemos en un tema que a mí lo personal me apasiona bastante, que me sale un poco lo nerd, ¿cierto?, del tema, es que hablemos de las ampliaciones en materia de copropiedad inmobiliaria. ¿Okay? Para los que no conocen en profundidad el tema de la copropiedad,
les recuerdo que la copropiedad inmobiliaria es un régimen especial de propiedad, ¿cierto? En la cual en un mismo espacio físico convergen dos tipos de bienes, las unidades y los bienes comunes. ¿Okay? Y existe una ley que regula este régimen, que es la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, ley que actualmente está vigente, no obstante que hay una discusión en el Congreso respecto a una nueva ley. Y yo los quiero a que hagamos reflexiones en torno a eso. Yo les voy a contar experiencias que hemos tenido como oficina en el estudio de seguridad escudero y compañía limitada, de la cual soy parte. Y ustedes se van a ir dando cuenta, y los quiero llevar al área de que eso tiene implicancias importantes desde el punto de vista de estudio de títulos, desde el punto de vista de la copropiedad inmobiliaria, desde el punto de vista del derecho urbanístico, desde el punto de vista del derecho a la construcción, desde el punto de vista del derecho impositivo, y también desde el punto de vista de la copropiedad inmobiliaria. Les coloco un caso, y perdón que sea autorreferente, pero a mí me parece que cuando uno ha vivido experiencias en ejercicio profesional es bueno compartirlas, y no hablar tanto de la teoría, sino que desde la realidad. Caso típico, y pasa bastante, voy a poner dos casos. De hecho, uno le pasó a Marco Antonio Sepúlveda, que anda por ahí dando vueltas, ¿cierto? Una promesa de compraventa en la cual, ¿cierto? Lo que se promete vender, y obviamente promete comprar, dice que la propiedad tiene una superficie de 120 metros cuadrados. Estoy inventando, ¿eh? Coloquemos otro nombre, otro número, perdón, 150 metros cuadrados. Todo perfecto. El promitente comprador, o en la etapa previa, ¿cierto? El oferente va a la casa, le gusta, le encanta, ve que hay un altillo maravilloso, perfecto, ve que hay un quincho, se enamora de la casa, ¿cierto? Pero al momento, ¿cierto?, de iniciarse el estudio de títulos, se dan cuenta que el altillo no cuenta con permiso de edificación, ni menos fue recibido, y tampoco el quincho en la cual él pensaba hacer un asado genial, ¿cierto?, con su familia. La primera pregunta que surge ahí y la duda que se plantea es, ¿tiene esa casa efectivamente esa cantidad de metros cuadrados? Una priori diría, sí, porque tiene una construcción. Pero un análisis un poco más profundo nos induce a pensar de que si esa parte de la vivienda no está con un permiso de edificación, no está recibida, jurídicamente hablando, no existe. Por tanto, el señor que pretendía, ¿cierto?, vender su casa que tenía 150 metros cuadrados, pasó a tener 120. Ergo, yo, oferente, estoy interesado en comprar una casa que tiene 120 y no 150. Ergo, ¿estoy yo facultado para, comillas, echar abajo esa promesa de compraventa? Hace poco pasó esto en la oficina. Obviamente no puedo dar el nombre de los clientes, pero se logró. Y perdón el lenguaje poco jurídico, para que se entienda, echar abajo esa promesa de compraventa. En general, los estudios de títulos que hacen los abogados, que hacen los abogados de banco, muy poco se mete con estos temas. Y ahí una crítica al gremio, del cual pues, soy parte, por cierto. Uno siempre observa una liviandad tremenda en los abogados que dicen, no, yo hago estudio de títulos. A mí en lo personal, dentro de mi experiencia, buena o mala, me da pánico hacer estudio de títulos. Justamente porque no es solo estudiar los títulos, sino que es el estudio de títulos y los demás antecedentes legales de la propiedad. Y dentro de eso está por cierto, perdón, la parte constructiva y la parte urbanística. Ni hablar, por ejemplo, otro tema que siempre se le arrancan los pavos a los abogados, me incluyo, es el tema de los gastos comunes, en el caso de una copropiedad inmobiliaria. Entonces, yo los quiero llevar es que este tema, con solamente un ejemplo que les estoy mencionando, tiene implicancias importantes en la actividad legal y también en la actividad inmobiliaria. Involucrándome aún más en el contexto de la copropiedad, en la cual me voy a enfocar
gran parte, ¿cierto?, de esta exposición, los quiero llevar a otro caso, muy parecido al que les acabo de mencionar a propósito de la promesa de comprar. Imagínense ustedes, ¿cierto?, una casa ubicada en un condominio, casa a la cual, ¿cierto?, él o la dueña le hizo una ampliación. Amplió el segundo piso, 2 habitaciones, un baño y también hizo un quincho. Voy a poco empezar a colocar, como dicen por ahí, pelitos en la sopa. La casa, ¿cierto?, al momento de ser vendida por la inmobiliaria, como primer vendedor, ¿cierto?, del inmueble, esta tenía una superficie de 140 metros cuadrados. Por tanto, se encontró acogida, ¿cierto?, a las normas del DFL2. Como ustedes saben, eso tiene una serie de beneficios tributarios relacionados, ¿cierto?, con la tasa de interés, el crédito bancario, hay una rebaja en el pago de contribuciones por un determinado espacio de tiempo. Por tanto, este señor, al momento de ampliar, ya no cabe dentro de esta categoría. Primer punto. Ese señor, al momento de salir a vender su casa, va a atraer a interesados, por supuesto, y el 99% de aquellos que compramos propiedades, ¿cierto?, lo hacemos cash o lo hacemos a través de un banco. No sé ustedes, pero yo voy a vender en esta y en 10 días más de los bancos. Por tanto, yo le voy a pedir un crédito hipotecario al banco. ¿Y el banco qué es lo que va a hacer? Por una parte, va a hacer un análisis financiero a mi situación, y por otro lado, tiene que hacer un análisis legal y técnico a la propiedad. Se le van a enviar ciertos antecedentes legales para que se haga el estudio de títulos, y va a enviar un tasador a la propiedad. Y el tasador, previo a ir a la casa, ¿qué va a hacer? Un buen tasador lo que hace es, antes, ir a la dirección de obras municipales, y con la dirección de la casa, pide la carpeta municipal y analiza qué fue lo que se encuentra autorizado construir y recepcionado en la dirección de obras municipal. Y ese tasador, coloquémosle un nombre, don Juan, cuando llega a la propiedad, ¿qué se encuentra? Se encuentra con que los planos que él tuvo o tiene a la vista no tienen relación alguna con el todo que se está mostrando. ¿Por qué? Porque tal y como les mencioné, en el segundo piso se construyeron 2 habitaciones y un baño y un quincho. Entonces el tasador, ¿qué es lo que va a tasar? ¿Va a tasar todo o aquello que se encuentra en regla ante la elección municipal? Va a tasar aquello que está en regla. Por tanto, la casa de nuestro conejillo de Indias ya no va a valer los 200, 300 millones que él pensaba que costaba, sino que va a valer ese X menos ese Y que no se encuentra en regla. Y eso también va a impactar al interesado por cuanto le van a financiar menos dinero. ¿Qué es lo que hace ese señor al darse cuenta de que está perdiendo una oportunidad financiera, una oportunidad de venta, por cuanto no hizo bien la pega en su momento? La primera tentación, y lo que en general recomiendo a los arquitectos, es: vaya, señor, a la dirección de obras municipales e intente, comillas, regularizar la ampliación que usted hizo. Entonces este señor, colocamos el nombre, Marcelo va a la dirección de obras municipales con Marcelo y dice: miren, ¿saben qué? Yo soy propietario de tal casa, ¿cierto? Y yo hice una ampliación. Entonces el director de obras municipales le va a decir: perfecto, señor, usted tiene la posibilidad de regularizar. Pero ojo, usted se encuentra inserto, su unidad, su casa se encuentra inserto dentro de una copropiedad inmobiliaria. Por tanto, usted no solo va a tener que cumplir con normas constructivas, sino que también va a tener que cumplir con normas de la copropiedad inmobiliaria. Y como ustedes saben, ¿cierto?, la ley de copropiedad, en su artículo 17, no recuerdo el numeral, porque con suerte me sé mi nombre, habla de que son materias de asamblea extraordinaria la ampliación del condominio o sus unidades. Por tanto, ese señor que amplió su casa debió en su momento
haber obtenido la autorización por un quórum elevadísimo de la Asamblea Extraordinaria que facultaba, o autorizaba, perdón, esa ampliación. Y no la obtuvo. Entonces, este señor dice, chuta, por un lado tengo que hacer un plano de lo que yo amplié, voy a tener que gestionar o abrir un expediente en la elección de horas municipales, plano que tiene que ser firmado por un arquitecto, posteriormente tenéis que obtener una recepción municipal de lo que yo amplié, pero en paralelo necesito que la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios me autorice lo que hice. Y en el fondo, más que autorizar, es regularizar lo que yo hice antes. Y en este caso, ¿qué pasó? El señor recurrió primeramente al comité de administración del condominio pidiendo ayuda. El comité, por X motivo, no lo tomó en cuenta. En paralelo, recurrió al administrador del condominio, tampoco lo tomó en cuenta. Y él lo que él solicitaba era que se celebrara una asamblea extraordinaria para que se autorizara lo que él había hecho. Nadie lo tomó en cuenta. Y como estamos en Chile, ¿cierto? Él dijo, si yo aquí me hundo, no me hundo solo. Adivinen qué fue lo que hizo. El señor se dio media vuelta, concurrió a la dirección de obras municipales y denunció a todos los vecinos que habían hecho ampliaciones igual o más grandes o más pequeñas que él. Como resultado de eso, a los, no sé, estoy inventando esta parte, a los 2 o 3 días, ¿cierto? Se dejó caer un batallón de inspectores municipales, de dirección de obras municipales, y empezaron a cursar denuncias a cada una de las casas que habían efectuado ampliaciones, citándolos a la dirección de obras municipales, iniciando un sumario a nivel de la DOM y en paralelo efectuando denuncias ante el juzgado de policía local. ¿Qué pasó? Efecto boomerang, como nunca, ¿cierto? El quórum para celebrar la asamblea extraordinaria estaba atiborrada de gente, la gente hacía fila para participar de esa asamblea. ¿Por qué? Porque todos habían incurrido en el mismo vicio. Esto es, recapitulo, una construcción ilegal que en su momento no contó con una autorización de parte del permiso, menos fue recibida, y se dejó caer, ¿cierto?, la decisión de obras municipales. En el caso sublite, ¿cierto?, se realizó una asamblea extraordinaria de copropietarios, se logró obtener el quórum que la ley exige, y se redujo a escritura pública la acta de asamblea, y con esa acta se logró, ¿cierto?, complementar lo que estaba solicitando la Dirección de Obras Municipales en torno a la ampliación. Pero ojo, el tema no se agota ahí, porque hay una serie de variables de las cuales nadie se ha hecho cargo. Por ejemplo, este señor que compró una casa, 140 metros cuadrados, y después la amplió, ya dejó de ser de FL2. Pregunta, ¿debiese intervenir impuesto interno? ¿Debiese el director de obras municipales hacer la denuncia a este impuesto interno? En la práctica, y por favor que de aquí no salga, no lo hace. No están en línea la DOM con impuesto interno. Y de eso hay ejemplos en todo Chile. Basta con ver lo que pasó hace 2 o 3 meses, excepto en la península del lago Villarrica, con todas las casas que estaban a orilla del lago, y nadie cumplía con nada. Pero vuelvo al tema de que no se agota ahí. Primer punto, se vulneraron ciertas normas del DFL2. En segundo lugar, y lanzo la pregunta, ¿qué pasa aquí con los derechos en el condominio, con la alícuota o la alicuota? Porque, como ustedes saben, ¿cierto? La tabla de prorrateo, que está relacionada con la alícuota, se calcula en forma principal en relación a la superficie. Yo tengo una unidad o tengo varias unidades que pasaron de X metros a X metros más algo. ¿Qué se hace ahí? Hay que modificar la tabla de prorrateo. Tercer lugar, ¿qué pasa
desde el punto de vista constructivo, con lo que se denomina, perdón, el coeficiente de constructibilidad o de ocupación del uso de suelo, que eso significa que, o lo voy a explicar someramente, hay una fórmula, yo como buen abogado no tengo idea de fórmula, pero se la leo, dice que es el número multiplicado por la superficie total del predio, menos lo que está afecto a utilidad pública, que fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir. En general, las inmobiliarias, las constructoras, en este caso las constructoras, cuando construyen un inmueble, cuando construyen un condominio, siempre están en el borde del cociente máximo. ¿Por qué? Porque a ellos evidentemente les interesa maximizar la cantidad de metros construidos para maximizar a su vez las utilidades en el negocio. Pero supongamos, por ejemplo, que por X motivo acá les queda un delta, no sé, de un 5, un 10% que les faltaba para llegar al máximo. Pregunto yo, ¿cómo reparto ese 5-10% entre todos aquellos que amplían su vivienda? ¿Lo distribuyo por los metros cuadrados? ¿Por la alícuota? ¿Por una tómbola? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué pasa si no me alcanza? ¿Hay alguna consecuencia? Eso es tierra de nadie. Hoy por hoy es tierra de nadie y nadie se quiere meter con eso. Vuelvo al tema de la copropiedad, que lo mencioné recién, pero se me fue una idea, disculpen, lo disperso. Si se modifica la alícuota porque una propiedad es más grande que la otra, ¿tengo que modificar el reglamento de copropiedad? Desde el punto de vista de la copropiedad, sí. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje para modificar la alícuota en el reglamento de un condominio? Es un 90% de los derechos del condominio. O sea, algo casi imposible. Por tanto, resulta curioso que un tema que en teoría no es muy tomado en cuenta por las personas en general o por las personas que se dedican a temas legales y a temas constructivos, que lo que yo les acabo brevemente de mencionar, muy poca gente o lo conoce, y lo que es peor, muy poca gente se lo toma en serio. Y ustedes, para los que están partiendo o los que ya se dedican a esto, podrán darse cuenta de que es un tema súper, súper recurrente. Y las autoridades, me refiero a la dirección de obras municipales, me refiero a servicios de impuestos internos, me refiero al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en general, han hecho vista gorda. O sea, imagínense lo que significaría para impuesto interno el hacer reevaluaciones en estos casos. Sería una pega titánica, pero alguien podría decir, pero profe, es titánica, pero permitiría generar mayor recaudación fiscal. Sí, lo permitiría. Pero sigue siendo, yo diría, un tema casi en la nebulosa. Y en el caso de impuesto interno, la experiencia indica que no se meten mucho con temas inmobiliarios. No sé usted, bueno, gran parte de lo que veo acá en pantalla son más jóvenes que yo, pero hace como 10 años, Marco Antonio que está por ahí se acordará, hubo una suerte casi como de redada de impuesto interno en la cual fiscalizaban ciertas trazas de los departamentos. Yo no he escuchado a nadie que haya sido sancionado ni se le haya hecho una reevaluación de su unidad. Y ni hablar, por cierto, la discusión que se da ahí respecto a si la terraza es o no metros cuadrados útil, si la tengo cerrada entera, la tengo cerrada parcial. Eso ya, también, insisto, da para otra charla. Pero insisto, y no quiero ser más majadero, resulta curioso que los temas que yo les acabo de mencionar no son tomados en cuenta y tienen implicancias en la compra de una vivienda a propósito de un estudio de título, tiene implicancia también al momento de que yo decida ampliarla, y lo que es peor, y que es el escenario más incierto, tiene implicancias en lo relacionado con la copropiedad inmobiliaria.
Y les adelanto algo más. El proyecto de ley que está en actual tramitación en el Congreso, que ingresó hace 2 años y medio, tampoco se hace cargo de esto. El director de obras municipales tiene una labor bastante pasiva al respecto. El director de obras municipales más bien participa al momento del otorgamiento de los permisos, pero el director de las obras municipales ex post y de una manera proactiva no tiene ninguna posibilidad, no está teniendo la facultad legal de fiscalizar. Los casos que uno conoce de que este tema se ha gatillado es porque alguien ha hecho una denuncia, pero a nivel público, a nivel de estamentos públicos, no existe la voluntad. Alguien podrá decir, bueno, eso es bueno, eso es malo. Bueno, depende de la posición, depende de la vereda en la cual esté uno. A mí me parece que este tema debe ser normado, debe ser fiscalizado, y evidentemente, tal y como mencioné, hay temas de los cuales hay que hacerse cargo. Porque lo peor para la construcción, y también en realidad lo peor para un país, es lo que estamos un poco viendo ahora, es la incertidumbre. Así que, bueno, es el tema que yo les quería comentar. Perdón lo práctico, pero creo que era necesario para poder contextualizarlo. Así que estoy abierto a las preguntas que estimen hacerme. Muchas gracias, don Ananías. Ahora vamos a dar comienzo entonces. No sé si quiere acotar algo más. No, estoy perfecto. O para dar comienzo entonces a las preguntas, como ya les había dicho Jacqueline ahí. ¿Jacqueline está por ahí? Sí, estoy por Bueno, acá. ahí si quieren Estoy revisando el chat y hasta el momento no hay Bueno. ninguna pregunta. Chicos, anímense que esta es la oportunidad donde ustedes pueden interactuar obviamente con el profesor aquí invitado a este conversatorio en FED. Así que hagan sus preguntas, escríbalas idealmente para que nosotros podamos leerle y de esa forma lleguen las preguntas de la forma completa a él y obviamente pueda dar respuestas a ellas. ¿Ya? Vamos chicos, se abre. No se peleen. Mira, yo tengo una consulta, estaba tratando por el chat, pero me dice... No se peleen, como dicen por ahí. ¿Aló, me escucha? Sí, te ¿Aló? escuchamos, te escuchamos. Ya. Mira, disculpa, lo que pasa es que por el chat no pude. Sí, No te sé escucha por, fuerte y claro, por favor. no sé por qué razón no lo puedo enviar por el chat, porque dice Camila no está, que me uní por el correo, por eso puede ser que Camila no está, dice en el chat. Pero la consulta mía es la siguiente, técnicamente, ¿qué se considera una ampliación? Porque tengo algún recuerdo de que en una vivienda que se amplía, que se agranda, no pueden haber dos cocinas. Entiendo, hay algunas prohibiciones al respecto en los condominios, por ejemplo, que una vivienda no puede tener dos cocinas porque ya serían dos viviendas. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué se considera una ampliación? Sí, a ver, ¿cuál es tu nombre, perdón? Disculpa. Miguel Ángel Tello. Miguel Ángel, un gusto. Telles, conozco un arquitecto apellido Telles. Tello. Ah, Tello, bueno, perdón. Sí. Miguel Ángel, mira, a ver, desde el punto de vista legal, ampliación es cualquier obra que esté, comillas, por sobre aquello que fue autorizado a construir. No existe una limitación. Lo que pasa es que hay un distingo relacionado con si tú vas a necesitar un permiso de obra menor o permiso de obra mayor. Ahí sí, la normativa urbanística, en este caso la OBUC, la ordenanza, hace un distingo entre aquello que es permiso de obra mayor y menor y las exigencias. Pero ampliación es cualquier obra que tú hagas por solo aquello que fue autorizado por la DOM. Entiendo. Pregunto esto porque me tocó ver en una oportunidad que de una casa pequeña de, no sé, 50 metros, 60 metros cuadrados, ¿cierto? A continuación se hace otra de 30, 40 metros, pero técnicamente serían dos viviendas, salvo
que estén unidas y que haya una cocina, solo una cocina para ambas o no. Esa es mi duda. A ver, yo creo que esa pregunta más bien por un arquitecto, pero desde el punto de vista legal, ¿cierto? Sí. Si tú estás haciendo estás construyendo y están conectadas, es una sola vivienda. A menos que, ¿cierto?, exista o las viviendas estén separadas y sean parte de un proyecto que da cuenta que son dos viviendas distintas, porque eso pasa siempre, por ejemplo, en la cooperativa inmobiliaria, en la cual tú Claro. en un mismo inmueble tienes dos o más propiedades. Exacto. Eso entiendo yo, claro. Claro, técnicamente sería una sola vivienda legalmente, digamos. Exacto. Si es que se amplía y están conectadas. Exacto. Y es más, legalmente, ¿cuándo serían dos viviendas? Cuando tengan un número distinto. Así, por ejemplo, en materia de copropiedad, y solo que me remita a eso, me parece un buen ejemplo. En un condominio de casas, ¿cierto? Tú tienes, te invento, Santa Rita con 1.300 y tienes casa A la F. Yendo a tu ejemplo, ambas viviendas dicen tener una numeración municipal distinta. Perfecto. Sí, eso es un poco lo que tenía entendido, quería corroborar. Gracias. Encantado. Daniel. Acá hay una pregunta en el chat de Joaquín, que, hola, muy buenas noches, excelente charla, profesor. Dentro del concepto de ampliación, ¿cabe la realización de los típicos trabajos como radier y techos que están anexos a una propiedad? Mira, es buena la pregunta y está un poco vinculado con lo que yo recién mencioné como ejemplo del tema de las terrazas. Cuando hablo de terrazas, hablo de las terrazas de los departamentos. Si tú hablas con un arquitecto, porque esta pregunta, insisto, también es más bien arquitectónica que legal, ellos te dicen que todo aquello que no esté cerrado no califica como metros cuadrados construidos. Por lo tanto, una terraza abierta, que solo tiene las bases y el techo, no califica como ampliación. ¿Aló? ¿Aló? Ahí está Joaquín. Sí. No sé si le respondí la pregunta a Joaquín o quiere que digamos algo más. Sí, siguiendo con lo mismo, en una parcela, quizás la piscina, un quincho, o quizás la ornamentación del lugar a los exteriores de la casa, ¿eso tampoco entonces se considera como...? No. Y es más, y ahí paso un caso bien curioso, Joaquín. El tema de las piscinas es un temazo. ¿Ustedes sabían que las piscinas no forman parte de un proyecto, por ejemplo, de un edificio en condominio? No es una obra sujeta a que el TOM la examine. Las piscinas son fiscalizadas, son autorizadas su construcción y su recepción no por la DOM, son autorizadas por la Seremi de Vivienda. Por lo tanto, tampoco califican como metros cuadrados construidos. Y de hecho hay un reglamento, creo que el decreto 89 del Ministerio de Vivienda que regula la instalación, mantención y apertura de las piscinas. No sé si ustedes, bueno, en realidad ya casi no se vea, pero hasta hace 10 años era noticia nacional en el mes de noviembre, cuando se abrían las piscinas del Cerro San Cristóbal y iba la Seremi a fiscalizar, era porque la Seremi autorizaba el funcionamiento, pero la piscina como tal no forma parte de un proyecto inmobiliario, desde el punto de vista constructivo. La autoridad llamada a fiscalizarla es la Seremi de Salud. Hay una pregunta en el chat. Perdón, está avanzando el chat. Hay una pregunta. Hay una pregunta registral ahí. Antes hubo otra pregunta, pero no está ahora. Me preguntaban por cuál es el marco normativo. No sé si la puedes rescatar, Camila. A ver, ¿cuál? Creo que puede ser esta. Dice, ¿cuál es el marco legal que debe manejar un abogado para enfrentar este tipo de casos? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que técnicamente hablando, hay que tener conocimientos urbanísticos y para eso hay que conocer la ley, la LGUC, hay que conocer la ordenanza sobre todo que tiene conceptos que para nosotros abogados son bastante lejanos, y yo diría que la OGUC en ese sentido hace una muy buena definición de elementos a los cuales los abogados nos vemos expuestos.
A mí me parece que hay que tener conocimiento de la normativa del DFL2, en el sentido de saber cuáles son los beneficios que ese decreto otorga, conocimientos en materia de cooperativa inmobiliaria, claramente, y bueno, y por cierto también el conocimiento en materia de normativa común, como lo es el Código Civil a propósito de las compraventas. Y yo creo que hay que profundizar más, como lo dije al principio de este conversatorio, en el análisis que hacemos los abogados del estudio de títulos. Yo creo que tenemos que deshacernos, ¿cierto?, de ese concepto de que uno solamente estudia títulos, uno solamente ve compraventa, ve inscripciones. Yo creo que un abogado, ¿cierto?, debe ir mucho más allá. Y como ejemplo, lo que estamos mencionando, otro ejemplo, el tema de los gastos comunes. Me parece que el abogado debe ir más allá en el estudio que hace. Yo soy bastante crítico al estudio que hacemos los abogados. Yo personalmente soy abogado de banco que hace estudio de títulos, nos dedicamos bastante en la oficina. Marco Antonio es bastante tirano con el tema del estudio de títulos, así que tengo buena escuela ahí. Y también un poco recojo sus palabras, y ojo, lo que digo yo, un poco réplica de lo que siempre he manifestado. Y es más, nosotros somos tan odiosos cuando pedimos papeles y cuando redactamos promesas de compraventa, la frase, el estudio de títulos y demás antecedentes legales de la propiedad. No, insisto, no es solo estudiar los títulos, sino que antecedentes legales. Y creo que esta charla intenta un poco apuntar hacia eso. Yo creo que lo que he mencionado me parece el beste, porque evidentemente también puede haber otro tipo de factores que influyen en el caso específico de una propiedad, no sé, si tiene derecho de agua, si hay algún tema ambiental, propiedad minera, propiedad austral, va a depender siempre de, como dicen los abogados, del caso a caso. Camila, si quieres seguir con las preguntas, porque veo que está avanzando el chat y yo no alcanzo a leerlas. No sé si tú la puedes leer, No te Camila. preocupes. Ya. A ver. Sí, no se preocupen, no se Acá. Elizabeth pregunta, si no regulariza una propiedad, ¿pueden desde la DOM obligarla a demoler la construcción? Sí. Tiene facultades para hacerlo. Así es. Eso es lo que pregunta. Acá Tatiana pregunta si le puede explicar algunas de las diferencias que existen entre los condominios tipo A y los B respecto a las ampliaciones. No, pero es que sabes que yo creo que ahí hagamos otra charla, encantado, y ahí también pueden sumar a Marco Antonio, no hay ningún problema. No, yo ahí recojo el guante, pero hagámoslo en la próxima oportunidad, porque si no se va a transformar en una charla de copropiedad, vamos a estar aquí 5 horas, encantado de hacerla, y también subo al carro a Marco Antonio, que es el señor copropiedad en Chile, para que también lo pueda hacer en su momento. Pero avancemos para el caso atingente, por favor. Ya, entonces vamos a dejar al profesor Marco Antonio invitado. No, pero ¿puedo hablar o no? Solamente brevemente. Por favor. Brevemente, ¿no? Si eso lo señala expresamente la ley 19.537, ¿no? Fundamentalmente el condominio tipo A es el condominio tradicional, ¿no? Se trata de una construcción que se realiza sobre un inmueble por naturaleza que es común, ¿no? En cambio, en el tipo B, lo que hay es que las unidades son fundamentalmente sitios y tienen algún inmueble en común. Cuando hablo de inmuebles, estoy pensando en inmuebles por naturaleza, ¿no? Y esa es la gran diferencia que existe entre lo uno y lo otro. En definitiva, el tipo B, estamos pensando en sitios, pero estos sitios son unidades que tienen construcciones o proyectos de construcción aprobados. Esa es la gran diferencia. Entonces, el típico condominio tipo A, ¿cuál es? El edificio. Ese es el típico. No digo que sea el único, ojo, pero ese es el típico. Cuidado también que la gente se equivoca muchas veces, porque en la mayoría de los condominios de casas que se construyen
son bajo la modalidad también del tipo A, porque ahí justamente el inmueble por naturaleza en que se construyeron las casas también es un bien común. Obviamente, como dice Ananía, da para una charla, pero no sé si con eso ilustro la pregunta, ¿no? O sea, esto no es un tema que A o B es si es de casa o de edificio, eso es lo que quiero explicar, ¿no? La mayoría de los condominios de casas que se han construido en Chile, sobre todo obviamente dentro de los límites urbanos, son condominios tipo A, no son condominios tipo B. Y justamente son las razones por las cuales se modificó la ley 6071, ¿no? Que la actual, o sea, la antigua ley de propiedad horizontal, que fue reemplazada, ¿no? Por la 19.537, porque justamente la antigua ley no contemplaba este tipo de figuras. Cuando surge la ley 6071, ahí en la década de los años 30, justamente fue pensada para el edificio. Eso es, ¿no? Eso es lo que puedo ilustrar brevemente, porque obviamente no quiero robarle al expositor su exposición, ¿no? Por favor. Robert, nomás. Camila. Bueno, miren, chicos, para su tranquilidad, igual voy a dejar el correo de nuestra agrupación para después hacerles llegar las preguntas que no se pudieron responder al profesor, así que no se preocupen. Vamos a terminar entonces con una última pregunta, que es de Dominique García, que ella dice que yo tengo una duda respecto de las ampliaciones realizadas de techumbres ligeras en departamentos. Me explico. Si un departamento ubicado en un segundo piso se amplía hacia el frente, perdón no te preocupes, desde la ignorancia en esta materia, de antemano muy agradecida con la exposición, ¿se cuenta como una ampliación propiamente tal? Esa es la pregunta de Dominic. Pregunta, ¿está Dominic ahí? Porque quiero hacer un par de preguntas para ver si entiendo lo que quiere plantear. ¿Está por ahí o no? ¿La podemos escuchar? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Dominic? Bien, gracias. Qué bueno. Pregunta, cuando tú dices ampliar, sorry, voy a ser bien obvio, pero para entender, Sí. porque yo soy muy poco imaginativo. ¿Dices ampliar, es ampliarse la terraza? Claro, se podría entender como ampliación de terraza. ¿Ya? Bueno, mira, a ver, lo mencioné un poco hace un rato, muy de pasada. De partida, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que pensar en un caso como ese es cuál es la naturaleza jurídica de la terraza. Alternativa A es parte de la unidad, alternativa B es un bien común, y te digo que es un bien común porque por ahí el artículo número 2, artículo 2, numeral 3, letra A, por ahí dice que son bienes comunes las terrazas comunes y aquellas terrazas que se llevan en todo parte del techo de una unidad. Entonces, bueno, dice, chuta, en realidad todas las terrazas, o gran parte de las terrazas, son techo de lo de abajo. Raro, ¿no? Y de hecho, en otra oportunidad podemos hablar de un caso muy lindo en la oficina respecto de ese tipo de terraza, hizo un informe en derecho que nos sacó bastante canas verdes. Pero, dicho eso, engancho con lo que planteé hace un rato. Si la terraza es cerrada en forma permanente, se considera una ampliación. Y si se considera una ampliación, vamos a caer en los supuestos que yo mencionaba hace un rato. Va a aumentar la superficie construida, eventualmente pueden aumentar las contribuciones, y justamente este fue uno de los casos que mayor controversia causó en impuesto interno hace como 10 años, en la cual se fiscalizaron este tipo de cierre. Y es más, otra infidencia, a nosotros como oficina nos tocó, a propósito de un informe vinculado con el tema de las terrazas, concurrir a impuesto interno. Yo en su momento me entrevisté con el jefe de evaluación de impuesto interno, y cuando tocamos el tema de las terrazas, el señor muy simpáticamente me invitó a hacer abandono en su oficina, porque le estaba poniendo en jaque gran parte de lo que ellos piensan de lo que es una terraza. Desde el punto de vista de la copropiedad, dependiendo del tipo de terraza, yo sostengo que es un bien común, porque la ley dice que es un bien común. Y recordemos que la asignación en uso y goce de hecho exclusivo de un bien común es porque lo da la inmobiliaria o por un acuerdo de asamblea extraordinaria.
no existe el uso y goce exclusivo fáctico. En el caso que tú planteas, insisto, para cerrar, si la ventana está completamente, valga la redundancia, cerrada, para mí es una ampliación y eso y cabe dentro de todo lo que acabamos de mencionar en la charla. No sé si te pude ayudar en mi respuesta. Sí, me quedó bastante claro. Muchas gracias. Por nada, por nada. Buenas tardes. Bueno, Ananías, hola. Mira, te quería hacer una pregunta. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Marco Marco. Bello. Marco. con Mira, esta la pregunta terminamos. Ya, perfecto. Ya, lo que sí, Mira, yo tengo como quise tengo un poco regularizar- de interferencia. A ver, ¿se escucha mejor ahí? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Mira, ¿qué injerencia puede tener el Sennagiomín y el Ministerio de Salud en la regularización de una vivienda? Porque resulta que yo quise regularizar una vivienda hace un tiempo atrás y me dijeron que por ser posterior, la ampliación posterior al 2016, yo tenía que recurrir al Sennagiomín en relación a lo que es el suelo. Ellos me tienen que dar un certificado y el Ministerio de Salud referente a lo que es digamos, la parte sanitaria. ¿Es efectivo eso? Que ellos tienen Perdón, que pero autorizar esa ¿estamos parte? hablando de una vivienda para uso habitacional o un uso distinto? Habitacional. ¿Y dónde está? ¿Y quién te dijo eso, perdón? ¿Quién te hizo esa exigencia? ¿Qué autoridad? La persona que me va a hacer la regulación es constructor civil. Y esa persona se dedica a hacer regularizaciones. Y yo le dije que la ampliación que tenía era posterior al 2016. Y me dijo, de ser así, ya no cabe, me dijo, recurrir a lo que es lo que es la ley del mono. Pero ahora me dijo, hay que recurrir al Sennagiomín para hacer un estudio de suelo, y más encima por el asunto del alcantarillado, me dijo, tiene que recurrir al Ministerio de Salud. Ya, a ver, primero que todo, no soy para nada experto en derecho minero, pero quizás, y estoy especulando, quizás la propiedad se encuentra asentada en una zona de pertenencia minera, no lo sé. No, Respecto, es una zona costera. Chuta, a ver, no quiero parecer peyorativo, pero yo creo que el constructor civil mejor también que lo vea con un abogado y vea el caso en particular, pero a mí en particular, Sennagiomín, para estos efectos de regularizar, primera vez que lo escucho, pero no me suena para nada. Y respecto del SESMA, ¿por qué no se encontraba la propiedad conectada al alcantarillado? No, porque es una propiedad rural que está con fosa. Ok, perfecto, por ahí lo puedo entender. Eso sí lo puedo entender, porque en materia de pozos, ¿cierto? Existe una unidad del Ministerio de Salud que fiscaliza este tipo de pozos, pero lo fiscaliza a propósito de temas sanitarios, de temas biológicos. Pero más que eso no lo puedo ayudar. Yo encantado, si quiere me manda un correo y me cuenta más, pero así caliente, Sennagiomín me parece bastante extraño. Me hace más sentido el SESMA, por lo que le acabo de mencionar. Ahora, ojo, y lo último, en relación con la ley del mono, recuerdo, como dije hace un rato, que la ley del mono, yo lo parafraseé, que es una suerte de ave fénix, porque cada cierto tiempo esa ley revive. Entonces, también pregúntele usted a su constructor si la ley del mono está no vigente, porque puede estarlo. Correcto. Ya, pues me ¿Ok? quedó más o menos claro. Encantado. Y perdón por lo poco. Gracias, Analia. Ya. Gracias. Ya, muchas gracias. Y bueno, agradecerle, don Ananías, de verdad por su exposición, por su tremenda disposición de contar hoy día con nosotros. Bueno, y agradecerles a todos ustedes que participaron en nuestro webinar de Derecho Inmobiliario. Los vamos a dejar invitados también a una próxima exposición. Ahí tienen que estar atentos a nuestras redes sociales para que veamos la fecha y el próximo expositor, que de seguro va a ser muy, 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 muy importante. Así que, bueno, les dejé también el correo en el chat para que lo vean. Si aquellas personas que no alcanzaron a responder a sus preguntas, nos mandan sus preguntas al correo y luego nosotros se las hacemos llegar a don Ananías. Así que, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, don Marco Antonio, por estar acá.
Pronto también vamos a hablar con usted, a ver si puede participar junto a nosotros. Y bueno, nada más que agradecerles. Aquí les dejo a la Jacqueline, por ahí está. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Pueden seguirnos en redes sociales marcando @FedChile o buscando agrupación FED en Facebook, y de esa forma vamos a poder estar al tanto de todas nuestras noticias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ananía, por tu excelente exposición. Gracias, profesor Marco Antonio. Siempre un gusto tenerlo acá, y bueno, a todos ustedes que han tenido la buena disposición de compartir esta increíble jornada. Muchas gracias a todos. Ha terminado nuestro webinar. Nosotros felices con ustedes. Hasta luego todos. Chao, que estén muy bien. Buenas noches, gracias Ananía. Adiós, De verdad, adiós. muchísimas gracias. Que descansen. Buenas noches Muchas a todos. gracias. Les vamos a mandar la grabación a los que no pudieron asistir por correo. No se preocupen. Hasta luego. Estén bien, gracias. Hasta luego. Adiós, que estén muy bien, gracias por todo. Chao, chao. Gracias, profesor. Por nada, un gusto.